Descubrí quién es el verdadero culpable. El guardia fingía dormir durante la visita de la hija a su padre en la prisión, hasta que oyó a la niña decir: «Descubrí quién es el verdadero culpable». Y lo que pasó después lo cambió todo. Mario García no era solo otro hombre tras las rejas. En aquella ciudad, su nombre se había convertido en sinónimo de tragedia, repetido en susurros, viejos titulares y miradas cargadas de desconfianza. Condenado por un incendio provocado que había causado la muerte de 2 personas, cargaba con la fama de monstruo, de hombre frío, alguien de quien era mejor mantenerse alejado. Sentado en su celda, pensaba en eso con amargura. «Me juzgaron antes de escucharme», se repetía en silencio, sintiendo que el peso de su reputación aplastaba más que las esposas. Aún así, ese día tenía un sabor distinto. Era día de visita, día de ver a su hija. Pasó la mañana inquieto, caminando de un lado a otro, algo raro para alguien ya tan acostumbrado a la dura rutina de la prisión. ¿De verdad vendrá? La duda le mordía por dentro. Muchos decían que Fernanda no debería volver a pisar ese lugar, que aquel hombre era demasiado peligroso incluso para su propia hija. Mario cerró los ojos por un instante, respirando hondo. «Solo necesito verla». Solo eso, pensó, como quien hace una oración silenciosa. Fernanda, su niña de 7 años, había despertado temprano, arreglada con cuidado, sujetando con fuerza un pequeño llavero chamuscado en el bolsillo de su vestido. El portón de la prisión se abrió con un chirrido demasiado fuerte para alguien tan pequeña. Su corazón latía acelerado, pero no había marcha atrás. «Es por él», pensó, respirando profundo, recordando lo que se había prometido a sí misma. Fue entonces cuando el guardia Leopoldo Sánchez la recibió, con postura rígida y mirada experta. «Tú eres Fernanda, ¿verdad?», preguntó con voz controlada. Ella asintió. «Vengo a ver a mi papá». Leopoldo observó la firmeza de la respuesta antes de hacer un breve gesto con la cabeza. El camino parecía interminable. Rejas, puertas pesadas, ecos de voces lejanas que erizarían la piel de cualquier adulto. Fernanda caminaba en silencio, con los ojos atentos a todo. Leopoldo iba a su lado, alerta como siempre, pero algo en esa niña lo desconcertaba. «Camina como alguien que sabe dónde pisa», pensó. Al llegar al bloque, la condujo hasta la sala de visitas y, como hacía siempre con los presos considerados extremadamente peligrosos, se sentó afuera, se recargó en la silla, cruzó los brazos y bajó la gorra. Fingir dormir era parte del protocolo informal, y Mario García era un nombre que exigía máxima cautela. En la misma sala, a pocos pasos, Mario levantó la mirada cuando vio entrar a su hija. El impacto fue inmediato, casi físico. «Está aquí», vino. Se le formó un nudo en la garganta sin pedir permiso. «Hola, mi amor, ¿estás bien?», preguntó, intentando mantener la voz firme, aunque los ojos se le llenaron de lágrimas. Fernanda se acercó despacio, como si quisiera alargar ese momento. «Sí, papá». «Te extrañé», dijo en voz baja. Él tragó saliva. «Yo también, todos los días». Las manos de Mario, temblorosas, quedaron cerca de las de ella, sin atreverse a tocarlas del todo. Fernanda lo notó, y fue ella quien acortó la distancia, apoyando su pequeña mano sobre la de él. Mario cerró los ojos por un segundo, como si ese contacto fuera lo único que lo mantenía en pie. «¿Estás comiendo bien?», preguntó ella, seria. Él sonrió levemente. «Lo intento». «¿Y tú? ¿Estás obedeciendo a la abuela?». La niña hizo una mueca rápida. «Más o menos». Rieron bajito, una risa breve pero sincera. Hablaron de cosas simples, casi banales, como si quisieran fingir normalidad. La escuela, el cuaderno nuevo, la materia favorita. La maestra dijo que escribo bonito, contó la niña orgullosa. «Claro que sí», respondió Mario conmovido. «Saliste a tu mamá». El nombre de ella quedó flotando en el aire, demasiado pesado por un instante,
pero nadie lo mencionó más. Afuera del bloque, Leopoldo permanecía inmóvil, respirando lento, el cuerpo demasiado relajado para ser real, mientras registraba cada gesto. Entonces, algo cambió. Fernanda enderezó la postura. La sonrisa desapareció como si nunca hubiera existido. Sus dedos apretaron la tela del vestido, delatando la tensión. Mario lo sintió de inmediato. Ahora viene algo grande. ¿Qué pasa, hija?, preguntó, con el corazón acelerado. Ella respiró hondo, como alguien mucho mayor de lo que era. Levantó la mirada y dijo, en un tono bajo, firme, imposible de ignorar: «Papá, ya descubrí quién es el verdadero culpable». El silencio que siguió fue denso, casi sofocante. Mario sintió que el piso desaparecía. «¿Cómo que qué?», murmuró casi sin voz, tratando de procesar esas palabras dichas por una niña. Afuera, Leopoldo, que fingía dormir como un bebé, abrió los ojos lentamente. El cuerpo siguió inmóvil, pero la mente entró en alerta total. Esto no es imaginación infantil, pensó, sintiendo un escalofrío subirle por la espalda. Algo había sido activado dentro de esa sala, y tuvo la inquietante certeza de que nada volvería a ser igual. Fernanda tardó algunos segundos antes de sacar el pequeño objeto del bolsillo, como si ese gesto exigiera más valor que todo el camino hasta allí. Cuando abrió la mano, el llavero chamuscado apareció por completo, demasiado pesado para algo tan pequeño. El metal estaba oscurecido por el fuego, los bordes irregulares, marcados por el calor, y el nombre grabado aún podía leerse con claridad: Nicolás Álvarez. Mario sintió que le faltaba el aire en ese mismo instante. El corazón se le aceleró. «Conozco ese nombre». Se inclinó hacia adelante con la mirada fija en el objeto. «¿Dónde encontraste esto, hija?», preguntó con la voz áspera. Fernanda mantuvo la mirada firme, como si ya esperara esa reacción. «En la cajuela del coche viejo», respondió con calma. «El que dejamos parado después de que mamá murió». Mario sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El recuerdo volvió completo, cruel. La noche del incendio, el olor a humo, el almacén envuelto en llamas. Ese llavero estaba ahí. Cerró los ojos por un instante, intentando controlarse. «Yo vi esto la noche del fuego», murmuró, casi en un susurro. «Estaba en el suelo, cerca del almacén». Fernanda asintió lentamente. «Entonces no era tuyo, papá». Afuera del bloque, Leopoldo Sánchez seguía con el cuerpo inmóvil, aparentemente dormido. Pero al escuchar el nombre completo grabado en el llavero, algo se rompió dentro de él. Nicolás Álvarez. No había duda ni espacio para interpretaciones. Era el nombre de su propio hijo. Leopoldo sintió que el estómago se le hundía. Nicolás tenía 20 años, había crecido lejos de él, en otra ciudad, criado por su madre tras una ruptura difícil. Se habían reencontrado apenas 2 años antes, y aún así, de manera tensa, llena de silencios y desconfianza. «Dios mío», pensó, manteniendo la respiración controlada. «¿Qué hiciste, Nicolás?». Dentro de la sala, Mario se pasó la mano por el rostro, visiblemente afectado. «¿Entiendes lo que esto significa?», le preguntó a la niña con cuidado, como si temiera romperla. Fernanda no dudó. «Significa que tú no hiciste eso», respondió, simple y directa. La frase le golpeó el pecho como un puñetazo. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «Me condenaron por algo que no hice», murmuró con la voz quebrada. Fernanda dio un paso al frente. «Yo lo sabía», dijo en voz baja. «Desde el principio». Cuando la visita llegó a su fin, Fernanda salió de la sala con pasos lentos, pero firmes. Leopoldo se levantó en el momento justo, acomodándose la gorra y retomando la postura profesional. Sin embargo, su rostro estaba más tenso que nunca. Acompañó a la niña por el pasillo casi vacío, con el conflicto reflejado en la mirada. «Fernanda», la llamó en voz baja. Ella se volteó sin mostrar miedo. «Ese nombre en el llavero, ¿sabes quién es?», preguntó, directo.
La niña lo miró durante unos segundos. Sí, respondió. Es alguien que usted conoce muy bien. El impacto de esas palabras fue profundo. Leopoldo respiró hondo, sintiendo el peso de su propia historia caerle sobre los hombros. Nicolás había regresado a la ciudad 2 años antes, diciendo que quería empezar de nuevo. Trabajos temporales, horarios extraños, explicaciones vagas. Padre e hijo apenas podían conversar sin terminar discutiendo. Quise creer que estaba intentando cambiar, pensó. Si encuentras más cosas, dijo al final eligiendo cada palabra, cualquier cosa que ayude a tu papá, tráemela. Fernanda asintió despacio. No hubo una promesa formal, pero la decisión estaba tomada. Desde ese día nació una alianza silenciosa. En visitas posteriores, Fernanda empezó a llevar recortes de periódico, fotos antiguas, objetos olvidados de la vieja casa. Esto estaba en un cajón, decía. Esto se cayó detrás del armario. Leopoldo guardaba todo en un compartimento oculto. Lo analizaba por la noche, lejos de los Sánchez. Las fechas coincidían, los nombres se repetían, los caminos se cruzaban. El nombre de Nicolás aparecía en puntos que no lo dejaban dormir. Mi hijo está en el centro de todo esto, se repetía, entre negación y dolor. Mientras tanto, Mario sentía, por primera vez en años, que la verdad empezaba a respirar. No deberías cargar con esto sola, le dijo a su hija preocupado. Fernanda respondió con una media sonrisa firme. No estoy sola, papá. Leopoldo observaba desde lejos, con el corazón dividido entre el deber y la sangre. Sabía, aunque no se atreviera a decirlo en voz alta, esa niña tenía el poder de liberar a un hombre inocente y de exponer una herida que él había intentado ignorar durante demasiado tiempo. En la siguiente visita, Fernanda llegó más silenciosa de lo habitual. No llevaba recortes en las manos ni objetos en los bolsillos, solo un cuaderno sencillo, de esos de la escuela, apretado contra el pecho. Mario lo notó de inmediato. Cuando está así, es porque algo pesa, pensó. ¿Pasó algo, hija?, preguntó, intentando sonar tranquilo. Fernanda tardó en responder. Se sentó despacio, apoyó el cuaderno sobre las piernas y respiró hondo, como quien ordena un recuerdo difícil de revivir. Recordé algo, de antes del incendio, dijo por fin, con la voz baja. Mario sintió que el cuerpo se le tensaba. ¿Qué tipo de cosa?, preguntó sin apartar la mirada de ella. Fernanda mordió su labio inferior, dudando. Vi a Nicolás hablando con un hombre, contó. Fue unos meses antes, estaban cerca de un coche oscuro. La imagen empezó a formarse en la mente del padre, fragmentada, inquietante. ¿Qué hombre?, insistió. Tenía tatuajes y una forma fea de mirar, respondió la niña. Afuera Leopoldo mantenía la postura de siempre, pero cada palabra atravesaba su atención como una alarma silenciosa. Un hombre tatuado. Coche oscuro. Se acercó discretamente, fingiendo revisar algo en el pasillo, atento a lo que venía después. Fernanda continuó. El coche estaba encendido. El hombre parecía estar esperando algo, y Nicolás se veía nervioso. Mario sintió un nudo en el pecho. ¿Nervioso cómo?, preguntó. Caminaba de un lado a otro. Hablaba en voz baja. Fernanda abrió el cuaderno y tomó un lápiz. Recuerdo su rostro, dijo decidida. Puedo dibujarlo. Mario asintió tragando saliva. Ella empezó despacio, trazando líneas cuidadosas, concentrada de una manera demasiado intensa para alguien tan joven. Mientras dibujaba, hablaba como si las palabras ayudaran a la memoria. Tenía barba rala, una cicatriz aquí, señaló en su propio rostro, y los ojos parecían vacíos. Leopoldo sintió un frío recorrerle la espalda. Este nivel de detalle, esto no es invención. Cuando el dibujo quedó listo, Leopoldo pidió verlo, acercándose con cautela. Al mirar el rostro en el papel, el impacto fue inmediato. Sintió que la sangre le abandonaba la cara. No,
murmuró, casi sin voz. Mario notó la reacción. ¿Conoce a ese hombre?, preguntó. Leopoldo respiró hondo, con la mirada fija en el dibujo. Sí, respondió, tenso. Es el jefe del crimen que maneja todo por debajo del agua, y ha escapado de la justicia más veces de las que puedo contar. El nombre cayó pesado: Sebastián Vega. El silencio que siguió fue sofocante. Fernanda levantó la mirada. ¿Es peligroso?, preguntó. Leopoldo asintió lentamente. Mucho. Él es quien manda. La tensión subió como un nudo invisible apretando el ambiente. El enemigo ahora tenía rostro, nombre y posición en la cima de la cadena criminal. Ya no era una sospecha suelta. Mario sintió el peso de esa revelación caerle encima. Esto es demasiado grande para que una niña lo cargue, pensó, mirando a su hija con una mezcla de orgullo y miedo. Entonces Fernanda añadió algo que hizo que Leopoldo se helara por completo. Nicolás decía unas frases raras, comentó frunciendo el ceño. Caminaba por la casa diciendo, no puedo fallarle. Y esto va a acabar conmigo. Leopoldo cerró los ojos por un segundo. Las piezas empezaron a encajar con una claridad dolorosa. Horarios, cambios de comportamiento, viejos silencios. Mi hijo no solo está involucrado, está atrapado por el jefe. Esa noche Leopoldo no durmió. Cruzó el dibujo con archivos antiguos, reportes olvidados, investigaciones archivadas. Todo apuntaba a Sebastián Vega como la fuerza central del esquema, el nombre que controlaba rutas, personas y amenazas. Comprendió, con un peso aplastante en el pecho, que no solo estaba intentando salvar a un hombre inocente. Estaba enfrentando una verdad brutal. Su propio hijo estaba metido hasta el cuello con el jefe del crimen. La noche cayó pesada sobre Leopoldo, como si toda la ciudad supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Conducía despacio, sin música, sin distracciones, solo el sonido del motor y su propia respiración como compañía. Las manos en el volante estaban firmes, pero por dentro todo temblaba. Soy padre, pero también soy guardia. La frase se repetía como un veredicto. En cada semáforo recordaba el rostro de Fernanda, la firmeza de aquella niña diciendo que había un culpable. Recordaba a Mario, destrozado, y recordaba el nombre que le quemaba por dentro: Nicolás. Su hijo. La casa donde vivía Nicolás era sencilla, rentada, con señales de un nuevo comienzo mal cosido. Una maceta con una planta casi muerta junto a la puerta, una luz amarillenta en la ventana, la basura olvidada en la banqueta. Leopoldo estacionó y permaneció unos segundos dentro del coche, mirando fijamente la puerta, como si al encararla pudiera volver atrás en el tiempo. 20 años. Y todavía no sé cómo hablar contigo sin que termine en pelea, pensó. Cuando por fin bajó, sintió el aire frío golpearle el rostro, y aquello le pareció una bofetada que lo despertaba para lo inevitable. Tocó 2 veces, firme, sin prisa. Escuchó pasos apresurados y la cadena soltándose. Nicolás abrió con expresión cansada el rostro delgado, los ojos inquietos, como si siempre estuviera esperando una tragedia. «¿Papá?», dijo sorprendido y desconfiado al mismo tiempo. «¿Pasó algo?». Leopoldo entró sin responder, cerró la puerta detrás de sí con un cuidado excesivo. El silencio que se formó allí dentro era espeso, lleno de cosas no dichas durante años. «Tenemos que hablar», dijo al fin. Nicolás tragó saliva. «¿Ahora?», intentó evadir tratando de parecer normal. «Ahora», respondió Leopoldo sin levantar la voz, y eso lo hizo todo peor. El departamento olía a café viejo y cigarro apagado. Un sillón gastado, una mesa pequeña, 2 sillas desalineadas. En la pared, una televisión encendida sin sonido, pasando imágenes cualquiera, como si la vida insistiera en seguir a pesar del dolor. Leopoldo señaló la silla. «Siéntate». Nicolás obedeció, pero no dejaba de mover la pierna, ese tic de ansiedad que Leopoldo reconocía desde la infancia.
Sigue siendo el mismo niño nervioso, solo que ahora tiene secretos de adulto, pensó, con una punzada de culpa. Leopoldo sacó del bolsillo una carpeta delgada y la colocó sobre la mesa. El sonido seco del cuero golpeando la madera resonó en todo el departamento, como un martillo cayendo sobre una sentencia. Nicolás miró la carpeta como si fuera un animal peligroso. «¿Qué es eso?», murmuró. Leopoldo la abrió lentamente, sin prisa, como quien alarga el momento porque sabe que después no hay vuelta atrás. Primero, el dibujo del rostro del hombre tatuado. Luego, recortes, fechas, anotaciones. Y por último, escrito con letras bien marcadas en una hoja, el nombre que Nicolás no quería escuchar de nadie: Sebastián Vega. El rostro de Nicolás perdió color. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó con la voz quebrándose. «No respondas con otra pregunta», lo cortó Leopoldo firme, intentando aún mantener el control. Nicolás se llevó la mano a la cabeza, se jaló el cabello, se levantó de golpe y comenzó a caminar por el departamento. «¿Ahora me estás siguiendo?», disparó, intentando atacar para defenderse. «Estoy tratando de entender», respondió el padre con un cansancio que venía de años. «Y estoy tratando de salvar a gente que tú ayudaste a destruir». Nicolás se detuvo y miró a su padre. Sus ojos estaban rojos incluso antes de que cayeran las lágrimas, como si ya estuviera roto por dentro desde hacía demasiado tiempo. «Tú no entiendes», dijo con la voz temblorosa. Leopoldo sintió el pecho apretarse. «Entonces, haz que entienda», pidió ahora con menos dureza y más desesperación, «porque estoy mirando a mi hijo y ya no reconozco nada». Nicolás abrió la boca para responder y la cerró, como si la verdad tuviera sabor a metal. Volvió a caminar, respirando rápido, con las manos temblando. «Intenté mantenerme limpio», dijo sin mirarlo, «cuando regresé a la ciudad. Lo intenté». A Leopoldo le dolió escuchar eso. Volvió hace 2 años y aún seguimos conociéndonos. «Entonces, ¿por qué estás metido en esto?», se preguntó. Nicolás soltó una risa sin humor. «Porque no es tan simple», señaló la carpeta, casi acusándola. «¿Crees que yo quería estar cerca de Sebastián Vega? ¿Crees que quería oír su voz, sentir el miedo que mete dentro de uno?» La palabra miedo abrió una grieta. Nicolás se detuvo por completo, como si ya no pudiera sostenerse. La voz salió en avalancha, mezclada con sollozos que intentó contener y no pudo. «Solo obedecí», dijo entre llanto. «Era eso o me mataban. Sebastián lo ordenó. Yo no tenía opción, papá». Las lágrimas cayeron pesadas, sin dignidad, como si se llevaran consigo la última parte del orgullo. Se pasó la mano por el rostro, manchándose la piel de desesperación. «Tenían mis horarios, sabían dónde vivía, sabían hasta mi nombre completo. Yo solo era una pieza». Leopoldo sintió que el mundo se le venía abajo. Por un segundo, la sala giró. El hombre uniformado, que ya había enfrentado motines, amenazas, armas apuntándole, sintió un miedo distinto. El miedo de haber fallado como padre. «Te perdí hace tiempo, y ahora te estoy perdiendo de otra manera», pensó. «Sí tenías opción», respondió, pero la voz le salió rota. «Siempre la tuviste». Nicolás golpeó la mesa con la mano. «No la tenía», gritó. «Tú no estabas ahí cuando te necesité. Estaba solo, y cuando volví, seguía solo». La frase golpeó a Leopoldo como un disparo. Respiró hondo, sintiendo la rabia y la culpa mezclarse en un nudo casi insoportable. Por un instante, quiso abrazar a su hijo, decirle que lo lamentaba todo, que podía arreglarlo. Pero entonces volvió la imagen de Mario esposado y la de Fernanda pequeña cargando la verdad. Si le pasó la mano por la cabeza, destruyó todo lo que soy. Leopoldo se levantó despacio. La silla se arrastró por el piso, produciendo un sonido áspero, casi como una advertencia. Llevó la mano al cinturón y sacó las esposas. El sonido metálico fue demasiado fuerte en aquel departamento silencioso. Nicolás se quedó paralizado.
Los ojos se le abrieron de una forma infantil y negó con la cabeza, desesperado. «Papá, no», suplicó. «Por favor». La palabra por favor fue un golpe en el estómago. Leopoldo se acercó con pasos lentos, como si cada uno pesara 100 kilos. Las manos le temblaban. Odiaba aquello. Lo odiaba más que cualquier cosa. «Te amo», dijo, con la voz quebrándose, y fue la frase más difícil de todas. «Te amo, y eso no cambia». Nicolás lloraba como un niño perdido, el pecho subiendo y bajando rápido. «Entonces no hagas esto», sollozó. «Hice mal, lo sé, pero no quería, te juro que no quería». Leopoldo cerró los ojos por un segundo, sintiendo las lágrimas correr sin pedir permiso. «Pero eso no borra lo que hiciste», completó, y la palabra justicia quedó implícita en el aire, pesada, inevitable. Tomó las muñecas de su hijo con un cuidado casi reverente, como si tocara algo sagrado y al mismo tiempo condenado. Las esposas se cerraron con un clic seco. Nicolás se derrumbó. «Perdóname», repetía ahogándose. «Perdóname, perdóname». Leopoldo sintió que el pecho le ardía, como si se estuviera desgarrando por dentro. Debía haber estado más presente. Debía haberte buscado antes. Debía haber visto las señales. Pero ningún pensamiento cambiaba el hecho que ahora brillaba en el metal frío. Leopoldo jaló una silla y se sentó un momento, como si el cuerpo no resistiera. Miró a su hijo esposado en su propia sala. Era una escena que jamás imaginó vivir. «¿Sabes lo que esto significa?», preguntó en voz baja. Nicolás, llorando, asintió. «Voy a ir a prisión». Leopoldo tragó saliva. «Ibas a tener que decirlo todo». Nicolás levantó el rostro asustado. «Si hablo, él me mata». Leopoldo miró a su hijo con una firmeza nueva. «Si no hablas, él va a seguir matando de todas formas, y va a encontrar a otro como tú, otro joven asustado, otra vida desperdiciada». Los ojos de Nicolás temblaban de pánico. «Papá, tengo miedo», dijo en un hilo de voz. Leopoldo respiró hondo y tocó el hombro de su hijo, un gesto rápido, quebrado, como si no tuviera derecho al cariño en ese momento. «Yo también», confesó, «pero no voy a fingir que no vi nada». Se levantó, se limpió el rostro con la mano, aunque las lágrimas insistían. «Te vienes conmigo». Al salir de la casa con su hijo esposado, Leopoldo sintió el peso del uniforme como nunca antes. El pasillo del edificio estaba en silencio, pero parecía lleno de ojos invisibles. Afuera, el viento frío golpeaba con fuerza. Los vecinos espiaban por las rendijas de las ventanas, ajenos a la tragedia silenciosa que se desarrollaba ahí. Leopoldo abrió la puerta del coche y ayudó a Nicolás a entrar como quien carga algo frágil y pesado al mismo tiempo. Cerró la puerta con cuidado, se quedó quieto unos segundos y apoyó la frente en el techo del coche, respirando como si se estuviera ahogando. Incluso con Nicolás detenido, Leopoldo sabía que nada había terminado. Al contrario. La sensación era la de haber arrancado una raíz superficial, mientras el tronco entero permanecía firme, oculto bajo tierra. Sebastián Vega seguía libre, invisible y poderoso. Leopoldo lo sentía en el cuerpo, en la forma en que el silencio parecía más pesado, en la manera en que algunos Sánchez desviaban la mirada. El jefe no cae fácilmente, pensaba, ajustándose el uniforme antes de salir para otra noche sin hora de regreso. Comenzó a actuar solo, no por orgullo, sino por instinto. Sabía que cualquier movimiento en grupo podía filtrarse. Por las noches, en casa, esparcía papeles sobre la mesa de la cocina, cruzaba fechas, horarios, rutas. De día, observaba comportamientos dentro de la prisión. ¿Quién visita a quién? ¿Quién protege a quién? Cada detalle importaba. Leopoldo lo anotaba todo en cuadernos simples, sin firmas, sin archivos digitales. Mientras menos rastros, mejor, murmuraba para sí mismo. Empezó por los documentos olvidados.
Procesos antiguos, investigaciones archivadas, declaraciones mal cerradas. El nombre de Sebastián aparecía siempre en los bordes, nunca en el centro. Nunca sale en foco, pensó. Siempre un intermediario, un prestanombres, un silencio conveniente. Leopoldo percibió un patrón: incendios, extorsiones, almacenes, empresas fachada. Todo orbitaba el mismo núcleo. El jefe no necesitaba ensuciarse las manos, otros lo hacían por él. Para avanzar, Leopoldo buscó a quienes nadie más buscaba: exconvictos. Hombres cansados, olvidados, que ya lo habían perdido todo. Los encontraba en bares pequeños, esquinas discretas, talleres abandonados. «No quiero tu pasado», decía en voz baja. «Quiero lo que viste». Algunos callaban, otros temblaban. Uno de ellos, con la voz áspera, susurró: «Si dices su nombre demasiado alto, te mueres». Leopoldo entendió que iba por el camino correcto. Grabó conversaciones cortas, siempre fragmentadas, siempre indirectas. ¿Quién ordenaba? ¿Quién pagaba? ¿Quién desaparecía después? Las respuestas llegaban torcidas, pero convergían. Camiones, rutas nocturnas, contratos falsos. Sebastián Vega aparecía como una sombra constante. «Controla a la gente como piezas», pensó Leopoldo, recordando a su propio hijo. La rabia crecía, pero la mantenía contenida, transformándola en enfoque. A medida que avanzaba, Leopoldo empezó a sentir la presión. Un coche estacionado demasiado tiempo en la esquina. Una llamada muda. Una advertencia velada. «Cuide su salud». No se lo contó a nadie, ni siquiera a Fernanda. «Si muestro miedo, ganan», se repetía. Aún así, el riesgo ahora era real, físico, inminente. No solo estaba intentando limpiar el nombre de Mario, estaba tocando un imperio que vivía de amenazas. En una madrugada, mientras revisaba mapas y tablas improvisadas, Leopoldo tuvo una revelación. Un patrón de movimiento se repetía cada vez que ocurría algo grande. Almacenes alejados, contratos de emergencia, empresas recién creadas. «Ahí es donde se esconde», concluyó, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Por primera vez, el objetivo dejó de ser abstracto. Sebastián tenía territorio, ritmo y rutina. Leopoldo se recargó en la silla, con los ojos ardiendo de cansancio. Pensó en Mario, aún preso esperando justicia. Pensó en Fernanda, una niña cargando verdades demasiado grandes. «No puedo detenerme ahora». La madrugada terminó sin que Leopoldo lograra dormir. Las imágenes de lo que había descubierto el día anterior insistían en volver una tras otra, como una advertencia que ya no podía ignorar. Sebastián Vega tenía patrón, tenía rutina, tenía territorio. Y cuando un imperio empieza a ser molestado, reacciona. Leopoldo lo sentía en la piel, en la presión constante en el pecho, en la sensación de estar siendo observado incluso dentro de su propia casa. Aún así, sabía que debía dar el siguiente paso. Retroceder ahora significaría abandonar a Mario a su suerte, y eso no lo haría. Fue a inicios de la tarde cuando sonó el teléfono. Un número desconocido, una voz baja, casi distorsionada. «Sé que estás buscando a Vega», dijo el hombre del otro lado. Leopoldo no respondió de inmediato. «Tengo pruebas», continuó la voz, «pero no puedo hablar aquí. Si quieres, ven solo». Leopoldo cerró los ojos por un instante. «Solo, claro». Anotó mentalmente la dirección. Un almacén apartado, antiguo, lejos de las rutas habituales. Antes de que pudiera hacer cualquier pregunta, la llamada se cortó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Horas después, ya en la prisión, Leopoldo caminaba por los pasillos con la decisión tomada, aunque el peso de la elección se reflejaba en su rostro. Fue entonces cuando vio a Fernanda, esperando para otra visita a su padre. La niña estaba sentada con las piernas balanceándose, apretando con fuerza la correa de la mochila. Al verlo, se levantó de inmediato. «Estás raro hoy», dijo, sin rodeos.
Leopoldo forzó una media sonrisa. A veces el trabajo pesa, respondió, intentando disimular. Pero Fernanda no era fácil de engañar. Mientras la guiaba por el pasillo, Leopoldo respiró hondo. Fernanda, comenzó eligiendo bien las palabras. La niña lo miró atenta. Sé que tu papá es inocente, dijo él por fin, deteniéndose un momento. Los ojos de ella se llenaron de algo entre alivio y emoción contenida. Yo siempre lo supe, respondió. Leopoldo asintió. Y estoy haciendo todo lo que puedo para probarlo. Cada paso, cada riesgo. La niña guardó silencio unos segundos. Entonces, tú también tienes miedo, ¿verdad?, preguntó, de forma directa. Leopoldo dudó y luego respondió. Sí, pero no puedo detenerme. Siguieron caminando. Fernanda apretó la mochila contra el cuerpo. ¿Vas a encontrarte con alguien hoy, no?, preguntó como si ya supiera la respuesta. Leopoldo se detuvo de nuevo, sorprendido. ¿Por qué piensas eso? Ella se encogió de hombros. Cuando los adultos se ponen así, es porque algo grande va a pasar. Él se agachó a su altura, mirándola a los ojos. Escucha, voy a hablar con alguien que puede ayudar a tu papá. Solo eso. Fernanda frunció el ceño. ¿Y si es peligroso? Leopoldo tragó saliva. A veces la verdad vive en lugares peligrosos. La visita de Fernanda con Mario transcurrió con normalidad, pero la niña estaba distinta. Observaba todo con demasiada atención, como si quisiera guardar cada detalle. Al salir, miró a Leopoldo con una firmeza inesperada. «Regresa», dijo solamente. El guardia asintió. «Regreso». Pero por dentro no tenía ninguna certeza. Si es una trampa, pensó, apartando la idea antes de que lo paralizara. Cuando Leopoldo salió de la prisión y subió al coche, no notó la pequeña sombra que mantuvo una distancia constante. Fernanda había seguido. No por rebeldía, sino por intuición. Algo dentro de ella gritaba que ese encuentro no era común. Leopoldo conducía con la mente atrapada en la dirección anotada, en el tono de la voz al teléfono, en la palabra «pruebas», repetida como promesa y amenaza al mismo tiempo. Leopoldo estacionó, respiró hondo y bajó del coche. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Si esto sale mal, nadie va a saber dónde caí, pensó. Aún así, avanzó. No lo sabía, pero en ese momento no estaba tan solo como imaginaba. La niña que creía en la inocencia de su padre también creía en él, y lo seguía en silencio, lista para actuar si era necesario. El almacén parecía respirar. No había viento, pero las láminas sueltas crujían como si alguien se moviera entre las paredes. Leopoldo dio 2 pasos y se detuvo. «Escucha antes de avanzar», se ordenó. El olor a óxido mezclado con aceite viejo se le pegaba en la garganta. Cada sonido se multiplicaba. El eco de su propio paso, el chasquido distante del metal calentándose. «Vine solo», dijo con voz firme, midiendo el silencio que regresó demasiado pesado para ser normal. El silencio bueno no es así. Un paso, luego otro. La luz defectuosa parpadeó. Leopoldo sintió el peso de ojos invisibles. Ahora, pensó. El empujón llegó seco por la espalda, lanzándolo contra la pared áspera. El aire salió de sus pulmones en un soplo corto. El cañón frío se apoyó en su cuello. «Despacio», susurró alguien. Leopoldo obedeció, no por sumisión, sino por cálculo. Si reacciono ahora, aquí se acaba. Mantuvo las manos visibles, respirando en conteo lento. Los 2 sicarios aparecieron primero, ocupando el espacio con la tranquilidad de quien controla el escenario. Uno sonrió sin humor. «La puntualidad es una virtud», dijo. Leopoldo alzó la mirada, buscando ángulos, distancias, sombras. Una salida. Siempre hay una. Entonces se escuchó el paso más pesado. El aire cambió. Sebastián Vega apareció como si el almacén fuera una extensión de su propio cuerpo. Caminaba despacio,
saboreando el tiempo. «Cavaste demasiado hondo», dijo con voz grave, cada palabra asentándose como piedra. Sebastián se detuvo a 1 metro de Leopoldo. La mirada era cruel, paciente. «¿Sabes qué hago con quienes me buscan?», preguntó sin esperar respuesta. «Les enseño», dio media vuelta rodeándolo. «Tu hijo creyó que podía venderme». Leopoldo sintió hervir la sangre, pero no mordió el anzuelo. «No reacciones». Sebastián continuó, subiendo el tono. «Primero te borro a ti, luego lo borro a él, padre e hijo. Limpieza completa». El dedo de Sebastián descansó en el gatillo, aún flojo. «Todavía no», pensó Leopoldo. «Quiere hablar». Afuera, oculta en la oscuridad, Fernanda contaba el tiempo con el corazón. «Respira. Ahora». El teléfono aún tibio en su mano le recordaba lo que ya había hecho. «Mi nombre es Fernanda», había dicho a la policía Clara. «Un hombre armado, almacén apartado». Había repetido la dirección sin equivocarse, sin llorar. Ahora, cada palabra de Sebastián atravesaba el metal y le cortaba por dentro. «Va a matar a los dos». La niña sintió miedo, pero el miedo se convirtió en enfoque. «No te muevas hasta el momento justo». Sebastián se acercó más. «Justicia es una palabra bonita», se burló. «Yo prefiero ejemplo». Presionó el gatillo hasta sentir el primer límite. El clic seco resonó pequeño e inmenso al mismo tiempo. Leopoldo cerró los ojos por un segundo. «Aguanta». Pensó en Mario. Pensó en Nicolás. Pensó en la niña que había cargado la verdad hasta allí. Solo un segundo más. La alarma estalló. No fue un sonido, fue una ola. Sirena aguda, luces rojas cortando la oscuridad, el almacén entero despertando en pánico. Un sicario se llevó las manos a los oídos. «¿Qué demonios es esto?». Sebastián giró el cuerpo furioso. «¡Apágala!». El dedo aflojó por un instante. Fue en ese intervalo mínimo, casi invisible, cuando Fernanda entró en escena. La voz pequeña rasgó el caos. «¡Alto!», no gritó. La firmeza fue el impacto. «Llamé a la policía», dijo ella clara, sin temblar. «Ya vienen». Sebastián avanzó un paso, la rabia desbordándose. «Sal de aquí». El gatillo volvió a subir. Leopoldo sintió el tiempo estirarse. Ahora. Giró el cuerpo y empujó el brazo armado. El disparo explotó en el techo. Chispas cayeron como una lluvia breve. La alarma seguía, insistente. Un sicario resbaló, desorientado. Leopoldo avanzó, trabó el codo y lo derribó con el peso del cuerpo. El segundo sicario intentó reaccionar, pero la sirena y las luces rompían el ritmo. Leopoldo pateó el arma lejos, sintiendo el impacto subirle por la pierna. Sebastián retrocedió un paso, luego otro. No esperaba eso. Fernanda no retrocedió. «Quédate», se repetía por dentro. «Lo prometiste». El sonido de sirenas reales comenzó a acercarse, primero lejano, luego claro. Sebastián intentó huir. La puerta se abrió en azul y rojo. Al suelo, la orden cayó como un martillo. Cuando todo terminó, el silencio volvió distinto. Un silencio que deja respirar. Leopoldo cayó de rodillas un momento, con las manos apoyadas en el piso frío. Alzó la mirada y encontró a Fernanda. Se acercó despacio, como si cada paso necesitara permiso. «Fuiste tú», dijo, con la voz quebrada. «Tú llamaste». Ella asintió respirando hondo. «Sabía que mi papá era inocente», respondió, «y sabía que usted no iba a rendirse». Las esposas se cerraron sobre Sebastián. La niña permaneció de pie. La heroína no tembló. El amanecer llegó distinto ese día. No hubo sirenas ni carreras, solo un silencio limpio que parecía lavar todo lo que había quedado atrás. Dentro del juzgado, los pasos resonaban con solemnidad mientras se organizaban los últimos documentos. Las pruebas eran claras, incontestables. Grabaciones, testimonios, conexiones expuestas. El nombre de Sebastián Vega ahora aparecía donde siempre debió estar. El juez,
respiró hondo antes de hablar. Ante las pruebas presentadas, declaró a Mario García inocente. La frase cayó como lluvia después de una larga sequía. Mario apenas pudo entenderlo de inmediato. Inocente. La palabra tardó en cobrar sentido. Las manos le temblaban, los ojos se le llenaron de lágrimas. El abogado tocó su hombro. «Se acabó», susurró. «Vas a salir». Mario se llevó la mano al rostro, respirando hondo, como si tuviera que reaprender a tomar aire. ¿De verdad se acabó? Cuando le retiraron las esposas, el sonido metálico no dolió. Liberó. Se puso de pie despacio, como quien teme despertar de un sueño. En la puerta de la prisión, el hierro pesado se abrió con un chirrido largo. Afuera, Fernanda esperaba. La niña apretaba las manos una contra la otra, con el corazón saltándole en el pecho. Cuando vio a su padre cruzar el límite, corrió sin pensarlo. «¡Papá!», gritó. Mario se arrodilló justo a tiempo para recibirla en los brazos. El abrazo fue fuerte, desesperado, completo. «Volviste», repetía ella. «Volviste». Mario lloraba sin vergüenza. «Fuiste tú», respondió. «Nunca te rendiste». Leopoldo observaba la escena a unos pasos, el cuerpo aún marcado por los días recientes, la mirada en paz por primera vez en mucho tiempo. Se acercó despacio, respetando el momento. Mario lo vio y soltó a su hija solo lo suficiente para mirarlo. «No sé cómo agradecerle», dijo con la voz quebrada. Leopoldo negó con la cabeza. «No me agradezcas», respondió. «La verdad siempre cobra su precio, pero llega». Fernanda miró al guardia con seriedad. «Él me creyó», dijo, «cuando nadie más lo hacía». Leopoldo se arrodilló frente a la niña, quedando a su altura. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «Hoy fuiste tú quien me salvó», confesó. «Salvaste a un hombre inocente y me salvaste de mí mismo». Fernanda pensó un momento y respondió simple y firme. «No fue solo hoy». Mario sonrió entre lágrimas. «Ella me enseñó a nunca dejar de buscar la verdad», dijo. «Incluso cuando todo dice que te rindas». El sol ya estaba alto cuando se despidieron. Mario sujetaba la mano de su hija con fuerza, como si el mundo aún pudiera intentar arrancársela. Leopoldo observaba, sintiendo que el peso de su propia jornada por fin se aligeraba. «Ve a vivir», le dijo a Mario. «Es lo que la justicia debe permitir». Mario asintió. «¿Y usted?», empezó. Leopoldo completó. «Desperté». Un breve silencio se instaló, cómodo. Antes de irse, Fernanda miró a los dos hombres. «¿Puedo decir algo?», preguntó. Ellos asintieron. «A veces los adultos creen que son fuertes solos», dijo la niña. «Pero es cuando de verdad escuchan que se vuelven fuertes juntos». Leopoldo sonrió. Mario apretó la mano de ella. «Entonces vamos a escuchar», respondió. El guardia que fingía dormir despertó para la verdad. El hombre injustamente condenado volvió a la vida. Y una niña demostró que el valor no tiene tamaño, tiene propósito. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.